Tu salud importa. Hoy hablamos de cáncer de colon con Luis Miguel Pinel, especialista en aparato digestivo del Servicio de Medicina Interna del Hospital, y con Elsa Martínez, directora médica del Área Sanitaria Norte de Córdoba. ¿Qué es el cáncer de colon? Pues el cáncer de colon, como indica la palabra, de que es un cáncer, es un crecimiento de células del epitelio del colon de una forma desorganizada, indefinida y con la capacidad con el tiempo de extrapolarse o traducir ese crecimiento en otras localizaciones, que es la metástasis. Por tanto, es una enfermedad maligna de origen en el colon, en las células de la mucosa del colon. ¿Por qué puede aparecer el cáncer de colon? Bueno, la causa última que provoca que en un paciente aparezca el cáncer de colon y en otro no se conoce, pero sí que en el cáncer de colon conocemos bastante bien el proceso que va entre una mucosa normal y el tener un cáncer de colon. No es un único cambio, es una sucesión de cambios progresivos y sucesivos, de tal forma que estas células sufren una serie de mutaciones y en las primeras mutaciones se transforman en procesos de crecimiento benigno, que son lo que llamamos adenomas, y si estas células sufren otra serie de mutaciones progresivas, acabarán transformándose en células malignas, que es el cáncer de colon. Por tanto, un proceso progresivo en el que van a intervenir factores y muchos de ellos no los conocemos. Sí que está claro que basado en la genética, cada individuo tiene una predisposición especial y esa predisposición se traduce en que hay un riesgo familiar acentuado. Por tanto, hay familias que tienen más riesgo de tener cáncer de colon que otras familias. Y luego factores exógenos, pues se ha relacionado con el consumo de productos cárnicos muy procesados, se ha relacionado con la obesidad, se ha relacionado con la diabetes, pero en realidad tampoco sabemos cómo interviene cada uno de estos factores en la producción del cáncer en sí. ¿Qué es un pólipo y qué tipos de pólipos existen? Un pólipo es un pequeño crecimiento en la mucosa del colon y que, por tanto, la palabra pólipo solo se refiere a la forma que adquiere y es una forma que vemos en la endoscopia. Una vez que lo analizamos, tendremos el resultado de qué hay debajo de ese pequeño crecimiento. Por definición, el pólipo es un crecimiento benigno. En resumen, podemos hablar de dos grandes grupos: los pólipos hiperplásicos, que son mucosa de colon rigurosamente normal y que no van a crecer más de lo que hayan crecido hasta ese momento, que no tienen ninguna trascendencia y que prácticamente podríamos ignorarlos. Pero luego tenemos los pólipos adenomatosos, en los que ya se ha producido una de esas primeras mutaciones que cambia el carácter de estas células y que hace que tengan un crecimiento lento pero progresivo y que tengan un carácter de poder llegar a ser células malignas y por tanto poder llegar a ser cáncer de colon. Pero lo que también hay que señalar es que este paso de un adenoma a un carcinoma es un paso muy progresivo y se ha establecido un tiempo medio de 5 años entre que un adenoma se transforme en carcinoma. Entonces, bueno, este es el punto que nos permite establecer estrategias de eliminación de los adenomas, que al eliminar los adenomas eliminaremos la mayoría de los carcinomas, porque el 85% de los cánceres de colon previamente habían sido un adenoma de colon. Por tanto, la base para conseguir prevenir el cáncer de colon está en ir eliminando esos adenomas y que no dejarles crecer y impedir que se transformen en carcinoma. ¿Cuál es la situación actual de los pacientes con cáncer de colon?
Actualmente el paciente con cáncer de colon, sobre todo si se ha cogido en estadios iniciales, tiene muy buen pronóstico. Se están consiguiendo tasas de curación muy elevadas. Cuanto más avanzado es el estadio en que se realiza el diagnóstico, primero va a necesitar terapias más agresivas, tanto cirugías más agresivas como quimioterapias más intensas, y el pronóstico es peor. Por tanto, es muy importante también el intentar diagnosticar los cánceres de colon en los estadios más tempranos posibles. Y bueno, a partir ya de cada caso se va estableciendo el tratamiento correspondiente. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta el paciente que va a enfrentarse a una prueba de colonoscopia? Pues lo primero, no tenerle excesivo miedo. Estamos haciendo un número elevado de colonoscopias. En nuestra área sanitaria se van a realizar a lo largo de este año alrededor de 1000 colonoscopias, por tanto es una prueba absolutamente rutinaria, normal, que no da demasiados problemas. En el momento actual somos capaces de dar a elegir a nuestros pacientes si quieren una colonoscopia con sedación superficial o prácticamente sin sedación, o una colonoscopia con sedación profunda. Por tanto, quien tenga miedo a que el problema va a ser el dolor de la prueba, también somos capaces de ofrecerle una colonoscopia que no le va a doler y que no le va a molestar. El riesgo es pequeño y, por tanto, ya digo, lo primero, no tenerle especial miedo, porque quizá tiene una cierta leyenda negra. Lo segundo, la fase de preparación es importantísima y, por tanto, seguir las indicaciones que se dan para el día de antes de la prueba, a realizar una limpieza intestinal importante, pues es esencial para que podamos ver un colon limpio y podamos tomar biopsia si hay alguna lesión o podamos quitar algún pólipo si es necesario. ¿Cuáles son los signos o síntomas que nos pueden hacer sospechar de la presencia de esta enfermedad? Los síntomas que puede provocar un cáncer de colon son muy diversos y podemos hablar desde dolor abdominal a un cambio de ritmo intestinal, un cambio de calibre de las heces. Por tanto, son síntomas muy inespecíficos. Pero visto al revés, veamos que estos síntomas van a ser producidos por otra enfermedad distinta de cáncer de colon en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, no hay que alarmarse excesivamente por tener estos síntomas, sino comentárselo a tu médico de familia. Él va a encaminar el diagnóstico correspondiente, si es necesario, hacia el colon, pero otras veces hacia otras terapéuticas o otras enfermedades. Por señalar, por ejemplo, un cambio de ritmo intestinal puede ser debido a una alteración del tiroides que con corregirlo pues se va a normalizar. Entonces, si se tienen estos síntomas, se le comenta al médico de familia y ya él establecerá el proceso diagnóstico que sea necesario. Pero hay un signo de enfermedad que sí quiero señalar especialmente, que es el de la presencia de sangre en las heces. La sangre, bien sea rojiza, que es lo que llamamos rectorragia, o más mezclada, que es lo que llamamos hematoquecia, esto sí es un signo de enfermedad que no debemos de dejar pasar nunca. A veces se atribuye a las hemorroides y no se le da importancia, y creo que es un dato que sí que hay que señalar como signo de enfermedad que no debemos ignorar. Decírselo al médico de familia, porque ese signo sí que lo va a encaminar directamente a las consultas de digestivo y probablemente a la colonoscopia. ¿Qué sistema de diagnóstico existe actualmente? Bueno, en realidad el diagnóstico del cáncer de colon hay que hacerlo con biopsia y, por tanto, es inexcusable la colonoscopia con toma de biopsia. Otro tipo de pruebas, el TAC, la resonancia, nos dan imágenes, nos pueden hacer sospechar y nos van a ayudar una vez diagnosticado para ver la extensión de la enfermedad o si existen otras localizaciones, pero el punto central e inexcusable del diagnóstico del cáncer de colon es la toma de biopsia realizada por colonoscopia. Por tanto, por este proceso es por donde hay que centralizar todo el diagnóstico y todo el camino hacia tener controlado el cáncer de colon.
Una vez diagnosticado el tumor, ¿qué tipo de tratamientos existen en la actualidad? El tratamiento del cáncer de colon, ya digo, va a depender mucho del estadio en que se diagnostique y por tanto puede ser desde una cirugía más o menos simple a un proceso de radioterapia, cirugía, quimioterapia. Entonces, bueno, cada caso habrá que evaluarlo y así se está haciendo. En nuestra área sanitaria, ese punto central de organizar y de dirigir a estos pacientes es el servicio de cirugía general, al que pasamos todos estos casos diagnosticados, y ellos son los que realizan la cirugía cuando es necesario y encaminan a las consultas de oncología, bien radioterápica o bien médica, y se van estableciendo las terapias correspondientes, que evidentemente son muy distintas de un paciente a otro y que van cambiando mucho según va avanzando el tema, se van descubriendo nuevas terapias, y es importante pues reseñar que se va consiguiendo curaciones de casos muy importantes. El servicio de cirugía luego también establece los seguimientos, porque estos pacientes hay que seguirlos especialmente, la posibilidad de una recidiva o de un segundo cáncer de colon a lo largo de la vida son importantes y son pacientes que hay que vigilar especialmente. ¿Qué acciones puedo realizar para una detección a tiempo? Hoy día el punto fundamental de la prevención del cáncer de colon está en realizar los programas de cribado. Eso significa buscar en pacientes sin síntomas la existencia de pólipos que no dan ningún síntoma y que están escondidos, pero que si los descubrimos y los eliminamos, pues conseguimos que a largo plazo la incidencia de cáncer de colon sea mucho menor. Entonces, estas estrategias de cribado hay que separarlas en dos grandes grupos. Un grupo que se llama pacientes de alto riesgo, y que, bueno, pues algunos de ellos ya están en nuestras consultas, como son los pacientes de enfermedad inflamatoria o las poliposis familiar. Pero otro grupo de pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen familiares directos con cáncer de colon. Toda persona que tenga un familiar directo, padre o hermano, con cáncer de colon, o dos familiares de segundo grado, son grupo de alto riesgo y deben ser encaminados a nuestras consultas para la realización de colonoscopia directa. Este no es un grupo que deba entrar en el cribado poblacional con sangre oculta en heces. Este grupo de pacientes tienen que realizarse una colonoscopia directa cada 5 años y ser vigilados de esta manera. Luego, el otro gran cribado es el grupo de riesgo bajo, es decir, que no tiene ningún riesgo especial y que solo se incluye el riesgo de la edad, y esa edad se establece entre 50 y 69 años. En este grupo es el que el cribado se realiza con el programa de sangre oculta en heces, y es muy importante que la población participe, se realice su análisis de sangre oculta y quien le salga positivo se realice la colonoscopia. Recordamos que el Área Sanitaria Norte de Córdoba ha puesto en marcha el programa de cribado para el cáncer de colon, por lo que no es necesario acudir al médico de cabecera, sino esperar la carta y documentación en la que se le invita a participar en este programa. ¿Cuándo debe hacerse un cribado de cáncer de colon? El cribado de cáncer de colon hay que hacérselo a partir de los 50 años, hasta los 69. Cuando recibas una carta que se te va a enviar desde tu distrito, invitándote a participar, y viene con un sobre franqueado en el cual tú metes tu carta si tienes un número de teléfono cambiado y lo devuelves al distrito. Una vez que llegue al distrito tu carta diciendo que quieres participar, nosotros te devolvemos con un kit para recoger la muestra de las heces. Las heces, una vez que tú haces tu caquita en el baño, sacas la toma, la impregnas 6 veces en las heces, de tal manera que se quede un poquito impregno, no hay que pasarlo mucho, lo cierras en el aprietas un poquito, lo metes en la bolsa verde que viene también,
lo metes en la bolsa de plástico con tu petición de analítica que también va en el sobre, lo cierras y lo entregas en tu centro de salud. Y ya esperas a que se te llame o se te mande una carta diciendo que es negativo. ¿Cuáles son los mejores hábitos de vida y el tipo de alimentación más adecuada para prevenirlo? Para prevenir, sobre todo, sería no comer carnes muy elaboradas ni carnes rojas, o sea, tomar menos de 4 raciones a la semana. Y tomar una alimentación sana, como todo el mundo sabemos, que tenga más frutas y más verduras, y sobre todo menos carnes rojas elaboradas, embutidos y ternera. ¿Cuál es la probabilidad de heredar el cáncer de colon? Depende de los antecedentes familiares. Si es una poliposis adenomatosa familiar, otros síndromes polipósicos o síndrome de Lynch, entonces esa es una probabilidad muy alta. Pero nosotros aquí, la mayoría de nuestros cánceres son esporádicos. Cuando tú tienes un familiar de primer grado o 2 de segundo grado que tienen un antecedente de cáncer de colon, entras en un programa que te hacen una colonoscopia preventiva cada 5 años. Luis Miguel Pinel nos resume algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre esta enfermedad. En resumen, el cáncer de colon es un problema importante a día de hoy, pero frente al que estamos viendo unas estrategias de prevención importantes encaminadas a eliminar los pólipos y por tanto a que no se desarrolle. Si seguimos bien estas estrategias podremos conseguir a un largo plazo de 10-20 años que caiga radicalmente la incidencia de esta enfermedad y deje de ser tan problemática.